vamos a hablar de otro caso de sanación donde Jesús sana a un sordo que aparte de sordo es mudo. Entonces, pobrecito. Está ubicado en Mateo 7 desde el versículo 31 y vamos a leerlo despacio. Dice, Jesús volvió a salir de la región de Tiro y pasando por Sidón llegó al lago de Galilea, en pleno territorio de Decápolis. Allí le llevaron un sordo y tartamudo y le pidieron que pusiera su mano sobre él. Jesús se lo llevó a un lado, aparte de la gente, le metió los dedos en los oídos y con saliva le tocó la lengua. Luego, mirando al cielo, suspiró y dijo al hombre, Efeta, que quiere decir, ábrete. Al momento, los oídos del sordo se abrieron y se le desató la lengua y pudo hablar bien. Jesús le mandó que no se lo dijera a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, tanto más lo contaba. Llenos de admiración, decían, todo lo hace bien, hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mateo 7. Mateo 7. Marcos 7, Marcos 7. Marcos 7. Marcos 7. Mateo 7. Marcos 7. Se dijo Mateo. Ah, sí. Se dijo Mateo, hermano. Marcos. Mateo 7. Marcos 7 desde el 31 al 37. Y cuando uno lo lee con detenimiento, uno lo lee rápido y ya como que se ubica. Ah, que sí, Jesús sanó a un señor que era sordo y tartamudo. Pero cuando usted va despacio se va a encontrar con cosas que se va a identificar con ese pobre sordo y tartamudo. Porque dice, en el versículo 31, Jesús volvió a salir a la región de Tiro y pasando por Sidón llegó al lago de Galilea en pleno territorio de la Decápolis. O sea, como que pareciera que Jesús no va para ningún lado, como que estás caminando por ahí y llega a una tierra pagana, completamente pagana. O sea que ellos, muy poco. Y dice el 32, allí le llevaron un sordo y tartamudo. Le llevaron. ¿Se acuerda que en otro episodio a Jesús también le llevan un señor que era paralítico y se lo meten por el techo de una casa? Le llevaron. Ahí la importancia de los amigos o de los familiares, de que a usted lo lleven a Jesús. Muchas veces, muy seguramente a usted lo trajeron. Alguien le dijo, vaya, que mire, o usted llegó por un problema, pero alguien le dijo, vaya a tal sitio. O alguien ora por usted hasta que esa persona llega. O usted está aquí orando por su hijo, por su esposo, su esposa o lo que sea, hasta que venga. La importancia de que usted lleve, traiga a más gente a los caminos de Dios. Esa es la importancia de tener unos buenos amigos. Por eso dice el eclesiástico, dice que sean muchos tus amigos, pero uno entre 1000 tus consejeros. Porque hay amigos de rumba, hay amigos de parranda, hay amigos de ejercicio, hay amigos de... Pero amigos que uno diga, este me ayuda a crecer, este me saca adelante, poquitos. Y un buen consejero, encontrarlo difícil. Entonces, señora, mucho más difícil encontrar un buen consejero que encontrar un buen amigo. Hay gente que dice, los amigos no existen, los amigos sí existen, lo que pasa es que usted recibe lo que da. Si usted ha sembrado discordia, ha sembrado ha sembrado chismes, pues eso es lo que va a recoger, pero si usted es leal con la gente, si usted es bien con, pues la gente eso mismo le va a dar a usted. Usted siembra lo que usted recoge. Pero a veces pasa que uno tiene amistades y se alejan, sin uno saber por qué, y no, uno dice, pero no sé si es el Señor que le aleja lo que no le está Yo tenía muchos apuntando. amigos y un día le dije al Señor, quíteme todos los que no me sirven, y Sí, me quedé como con 4. No eran tan amigos entonces. Ahora, si usted se pone en papel del pobre sordo y tartamudo, debe ser muy difícil para él estar en medio de todo ese montón de gente sin saber exactamente qué es lo que pasa, porque no está escuchando. A Jesús siempre lo acompaña mucha gente. Si usted se mete en una protesta, ahorita que hay protestas, y usted a pesar de que sabe, escucha, entiende lo que está pasando, y a veces uno queda perdido, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Sí? Imagínense a este pobre que no escucha nada, medio puede hablar. Le quedaba más fácil que la del ciego. La verdad que la del ciego sí, él dio un brinco en fe, un salto en fe. Este podía ver, pero no entendía qué pasaba. Y muchas veces esas personas son retraídas, porque a veces genera frustración, no se escucha nada, no me puedo comunicar. Son gente que se apartan. No siempre, pero genera desconfianza y se van.
Y dice el 30, o sea que era un problema ya con varios, un señor ya con varios problemas, tanto psicológicos como emocionales como físicos. Y eso le pasa a usted, me pasa a mí. O usted cuántas veces no se aparta de la vida porque siente complejos, Sí. o bien de inferioridad, o de inseguridad, o de lo que sea. O al contrario, tengo una amiga que es de las que se mira al espejo y ve un gato, pero se cree un león. Yo puedo con todo. Y a veces sí, y a veces no. Ahora, los amigos de Jesús son curiosos. Los amigos del sordo son curiosos. Porque le dicen, dice el versículo 32, le pidieron a Jesús que pusiera la mano sobre él. O sea, lo llevan. Bueno, hasta ahí, bien, chévere, que lo lleven a uno donde está Dios. Bacán. Pero ahora le están imponiendo a Jesús una manera. Póngale las manos. Y ahí está el primer error de los amigos. Hicieron algo muy bueno, llevarlo, listo, hasta ahí bien. Pero ahí cometieron un error, imponerle a Jesús la manera que tiene que actuar. Y esa es lo que hacemos nosotros. Dios, ayúdame, necesito plata, que me gane la lotería. Y le voy a decir, no, pero así no, vamos a hacerlo de otra manera. No, es que es así porque es rápido. No, estoy enfermo, Señor, dame un medicamento que sea rápido, rápido. Algo con lo que sea, está con los indios, lleno de lo que sea. Y le voy a decir, no, pues así tampoco. ¿Sí? Le están imponiendo su manera. No lo están dejando ser Dios. ¿Y cuántas veces usted no quiere dejar que Dios sea Dios, sino lo está imponiendo su forma? Ayuda a mi esposo, Señor, para que aprenda que... No, espere, sí, interceda usted por su esposo, se lo entrego, se lo entrego. O así como dice una vez un amigo, Señor, si esa mujer no es para mí, oblígala a que aprenda que el que manda eres tú, no es. No, así tampoco. No he podido yo. Así es una oración, ¿no? Si no es para mí, llévatela, este es que obliga. Así no es, así no es. Si no es para mí, llévatela. Es que la quería mucho, pero si no es para mí, Señor, pues si ella no quiere, convéncela, tú eres Dios. Era muy común en la época de Jesús y en algunas culturas que colocaran las manos y sanaran. Eso era muy común. Los taumaturgos, era muy común, eso era muy común. Eso era el pan de todos los días. El cuento con Jesús es que Jesús perdonaba los pecados, pero eso era el problema. Pero ¿cómo así que perdona y solamente le conviene eso a Dios? Y muchas veces Jesús ni siquiera puso las manos. Te perdono los pecados y ya separado. Te perdono y ya queda limpio, lo que fuera. Y esa era la diferencia con los demás. ¿Sí? Era muy fácil que uno encontrara un taumaturgo que sanara, pero Jesús perdonaba los pecados. Y muchas de las enfermedades de nosotros vienen de la falta de perdón. Muchas cosas estomacales vienen del rencor. Muchos cánceres se generan en el rencor. Muchos. Pero nosotros queremos un milagro rápido. Y a veces el milagro es vaya y confiese, no, con un cura que es más pecador que yo. Ya usted qué le importa. Él tiene el poder de perdonarlo. Pues pídale eso. Vaya usted con un corazón arrepentido. Así sea lo que sea. Deje que Dios obre. ¿Comprendió hasta ahí? Sí. Siga leyendo. Entonces, el acierto de los amigos fue llevarlo. La primera equivocación, imponerle a Jesús. Ahora, cuando Jesús escucha eso, él no acepta lo que los amigos le dicen. Él no accede de una vez. Y eso pasa a veces con nosotros. Pero es que Dios, tú no me escuchas o qué. Pero Dios, ¿cuántas veces te he dicho? Es cuando Dios quiera y a la manera de Dios, no a su manera. Porque usted no es Dios. Usted es un simple humano que está transitando por este mundo, aprendiendo a vivir y aprendiendo a descubrir las cosas espirituales. Cuando usted empieza a evolucionar, ustedes y yo, no es que me queda a mí extraterrestre, va a empezar a ver el mundo de diferente forma y de hecho cuando uno se encuentra con Dios, hay cosas que ya no pide. ¿No? Pues, eso lo necesito, pero no me lo voy a pedir. Eso pasa, a veces uno se queda como quieto en la espera y cuando Dios lo sorprende a uno en cualquier momento. Exactamente. Hay veces que uno ya cambia la petición. Sí. Uno que dice, sí, pues sí es importante, pero necesito esto. O simplemente dice que hay este abanico de cosas. Escoge tú, Señor. Depende de la evolución espiritual que usted tenga. Entonces, querer determinar la forma de proceder de Dios es un error. Usted deje que Dios sea Dios. Como sea, como quiera, que actúe, que use el instrumento que sea, que ponga el que sea, que quite lo que sea. Entonces, acuérdese que Dios a veces le ha solucionado a usted fáciles. Usted no se acuerda de la lectura de 2 de Reyes 5, donde Naamán
lo llevan donde el profeta y el profeta le dice, sin verlo, le manda un emisario, un mensajero, vaya y dígale a Naamán que se bañe 7 veces en el río Jordán. Y Naamán se pone fúrico y dice, pero ¿cómo así? Yo quería que el profeta saliera y me pusiera las manos y me curara. ¿Cómo así? ¿Qué se cree ese profeta? Entonces, y hasta que un criado le dice, pero disculpe, si le hubiese mandado algo difícil, usted lo haría. Pero le mandó bañarse en el río 7 veces, pues vaya y métase 7 veces y ya. Y nada más se queda pues sí, nada, perdemos comprobar. Hasta él dice, ay, luego es que este río es mejor que el de mi país, ¿o qué? ¿Qué diferencia hay? Y él va, accede a probar y se mete 7 veces, se baña. Y el emisario le había dicho, si usted se mete 7 veces, como dice el profeta, se va a curar y la piel le va a quedar como la de un bebé. Y efectivamente se cura. Sencillo, meterse al río 7 veces. Y a veces complicamos la cosa pidiendo o cosas rápidas y veloces rápido a la manera mía, o diciendo, no, eso es imposible, necesito un milagro, Señor. Y puede ser una solución sencillísima. Estos grupos de oración tienen una particularidad, que cada uno tiene una profesión diferente, un estilo de vida diferente, y a veces lo que para mí es súper difícil, ¿dónde consigo, por ejemplo, ¿dónde consigo un abogado que tal cosa? Y lo tiene al frente. ¿Dónde consigo, Señor, un cocinero? Y lo tiene al frente. ¿Dónde consigo un profesor? Y lo tiene al frente. ¿Dónde? Esos grupos son bacanos por eso. Pero hay que hacer comunidad, hay que unirnos, hay que relacionarnos, hablarnos. Es muy chistoso, yo difiero a veces con los profes porque la gente dice, el ser humano, es un ser de naturaleza sociable. Y cuando uno está frente a la gente, se da cuenta de con qué. Cójanse, abrácense, háblense. ¿Qué será? No pudo Jesús. Entonces, Dios tiene un método diferente para cada uno de nosotros. El método que utiliza con su merced es diferente al que utiliza con su merced. Los testimonios son muy buenos cuando son en comunidad porque uno aumenta su fe y dice, claro, si ella pudo, yo también. Si Dios lo sanó, a mí también me va a sanar. Si Dios le dio eso, a mí también me lo va a dar. Eso es chévere. Pero también es chévere entender que mi modo de comunicarme con Dios es diferente al de ella. Cada uno tiene un modo. Pero estamos entrenados ahorita en este siglo, terminado el pasado y comenzando los siglos que vengan, a ver, tenemos muy desarrollados los ojos, porque todo es por vista, los celulares, las pantallas, todo es viendo. Pero hemos estado perdiendo la capacidad de atención, de escuchar, de meterme dentro de mí mismo, porque todo el tiempo estamos afuera. Uno de los planes del enemigo desde el siglo pasado era ese. Necesitamos distraer a la gente. Y pues lo hizo fácil, distraer al ser humano. Sí, a veces estamos acá hasta con un obispo y pasa una mosca y la gente se distrae. O un niño dice, ¡ay, me distrajo! Usted no está en lo que está, tiene que estar concentrado. Tiene que tener la mente quieta, desocupada de tanto pensamiento y concentrarse. Pero la gente se distrae fácil. Y por eso es que no escuchamos a Dios. Y Dios habla en lo sutil. ¿O no se acuerdan cuando el profeta Elías allá en esa montaña estaba buscando a Dios y vino un terremoto y no está Dios, luego vino un huracán tampoco, y todo eran desastres hasta que pasó una brisa suave? Ahí sí está Dios. Habla en lo tranquilo, no en el escándalo. Dios no es de escándalos. Le gusta el escándalo, que lo griten, que lo alaben, que eso, pero habla suavecito. Entonces, sigamos leyendo, versículo 33. Jesús se lo llevó a un lado aparte de la gente. Si ven que la forma de comunicarse con este sordo que era tartamudo es diferente, Jesús es prudente, jamás va a irrumpir en usted, nunca va a querer que usted se sienta mal. Muy seguramente este sujeto se sentiría incómodo, ser el centro de atracción de un montón de gente. Eso es feo, tanto para lo bueno como para lo malo. Uno se siente observado, se siente raro. Y más él que no entendía, no escuchaba qué era lo que estaba pasando. Evita que ese enfermo sea avergonzado. Eso es lo que hace Jesús. No debemos olvidarnos ser misericordiosos y evitar la vergüenza del que está al lado. De hecho, dice el eclesiástico, no te burles, está hablando de los padres, no te burles de tu padre, evítale la vergüenza. Una cosa es echar chistes, otra cosa es burlarse, hacerle ya un escarnio público. Entonces,
Cuando Jesús lo separa a la gente, le está dando una sanidad interior. Yo creo que los sordos deben vivir muy, pues, muy adentro, porque no escuchan nada, pues deben estar todo el tiempo escuchándose. Pero Jesús le metió los dedos en los oídos y con saliva le tocó la lengua. Muy seguramente, pues muy seguramente no, es que así lo hacen. Los sordos hablan como con señas. Yo creo que el sordo estaba frente a Jesús, use la imaginación, por favor. Estaba frente a Jesús y le hizo algo como, o algo así. Imaginémonos. O algo así. Yo no sé cómo, pero imagínense. Yo no sé cómo sería. Y Jesús responde con la misma señal. Si ve que le habla a cada uno en su idioma, muy seguramente él tuvo que haber hecho alguna seña. Y Jesús le responde con esa seña. Le mete los dedos dentro de ¿qué? Dentro de los oídos. Y la saliva es algo muy íntimo. Ustedes le dan su saliva a cualquier, bueno, las mamás sí, nada. No dicen que la ¿De qué otra? saliva cura las agujas. Sí, las mamás sí echan saliva por todas las... Pero usted ya de grande no le da la salida, pues no, va a ver, ay, que si no le quedó comida, no, se despeinó, no le da. No, se había despeinado. Germán se despegó. Sí, yo me peino con saliva. Pero la saliva es algo muy íntimo, muy personal. La saliva hasta actualmente se ha utilizado como un método de sanación. Puede ser un veneno. Hay gente que se ha muerto por eso, o puede ser una bendición, depende del cuerpo, las circunstancias, todo, o sea, eso depende de muchas cosas. Pero le da de su propio cuerpo, unta la saliva y se la pone en la lengua. ¿Y usted cuántas veces no ha consumido el cuerpo y la sangre de Jesús? Muchas, ¿sí? Por lo menos mínimo una vez, en la primera comunión, mínimo eso. Y Jesús le está dando a usted eso, en su propio lenguaje le está dando. ¿Para qué? Para darse como sanación, como vida, porque eso es lo que es. Acuérdate que Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Dios jamás quiere un ser enfermo, nunca. Hay dos clases de enfermedades, la que viene por el cuerpo porque se deteriora, o bueno, yo diría que tres, la que viene por el maligno y la que Dios permite. La que Dios permite es para que usted sea santo. Y las otras hay que acabarlas con pastillas o con oración, con lo que sea, pero eso no quiere Dios. Y mucho menos si usted es un servidor de Dios. ¿Por qué no podría servir? Me dice un padre enfermo, ¿cómo va la misa? Un predicador enfermo, ¿cómo? Yo conocí varios, pero conocí una señora del Minuto de Dios que ella le dio cáncer en la garganta. Y el doctor la operó y le quitó el cáncer, le dijo, usted jamás vuelve a cantar. Ella era cantante. Y después la vino un testimonio y decía, el doctor me dijo que yo no podía cantar y aquí estoy, póngale cuidado. Y sí, señor, levantó la alabanza ese día, estamos ahí en el estadio. Porque Dios la sanó. Lo mismo le pasó a este man Marcos Witt cuando se accidentó, que duró un año en silencio, que la doctora le decía, no puede hablar, todo callado. Y después empezó a hablar lento, paulatinamente. Y él dice que tuvo que reiniciar su fe. ¿Cómo así que va a perder la voz y yo me dedico a cantar a Dios? Hasta que volvió, recuperó, que la doctora le dijo, cante pero suave, no se exceda. Hasta que le dijo, haga lo que quiera, dijo, y compuso una canción y ponía las notas y lo más alto que ponía, sí, es que sí puedo cantar, Dios me sanó. ¿Ven? Dios sí quiere la sanación, pero a cada uno en su forma. Esto duró un año, más de un año interno en silencio, acostumbrado a cantar, a predicar, a gritar. Eso es duro, es muy fuerte. Pero esas son pruebas de Dios. Entonces, sigue. Cuando Dios toca a este sordo y tartamudo, dice ahí el versículo 34 que miró al cielo, suspiró. ¿Qué es un suspiro? Como un descanso, como un aliento. ¿Qué es un suspiro? No me vas a decir con Shakespeare de que el suspiro es una porción de aire que sobra a causa de alguien. No, dígame algo más. Sin poetas. Un descanso, como una tranquilidad. Tranquilo. La Real Academia de la Lengua dice suspiro, aspiración fuerte y prolongada seguida de una expiración acompañada a veces de un gemido y suele denotar pena, ansiedad o deseo. Quiere algo intensamente. Entonces, ¿no viste? Y su novio ya se fue, sí,
Doña Florinda. ¿Ya es? Doña Florinda. Sí, ese es el ejemplo. Sí, sí, sí. De hecho, le han dado un premio a Roberto por haber escrito también cómo se comporta una persona enamorada. Pues ahí lo exageraban, obviamente, pero sí, doña Florinda, profesor Girafales. Eso. Ella lo quería. Ella lo quería, exacto. Lo que es un suspiro, eso sí es un suspiro poético, ¿sí? Le sobraba ese aire a causa de su profesor. Dice ahí, y mirando al cielo, Jesús suspiró, en el versículo 34. Sí. O sea que muy seguramente miró, ay, ¿y por qué suspiró Jesús? Por la sanación. Sí, pero ¿por qué más? Porque él quería que Pues porque es un anhelo, anhelaba. Acuérdese que suspiro es un anhelo, un ansia, un Anhelaba. deseo. Anhelaba verlo bien, o sea, como que no carga eso de, ay, esto está mal, Diosito, ayúdalo. Y dice ahí, miró al cielo y suspiró, porque el tipo estaba sordo, pero los discípulos no. Acuérdese que eres el maestro, los discípulos van aprendiendo. Muy seguramente estaba Pedro allá mirando, o Mateo también. Sí. Después escribieron, ¿no? Como 30 años después, pero escribieron. Eso me pasa a mí, como 30 años después, pero no son las cosas. Pero cuando suspira y mira al cielo, el mensaje que está dando es que la ayuda viene de Dios. La ayuda siempre vendrá de Dios. Así usted sea el más sabio, el más poderoso, el más lo que sea, la ayuda siempre viene de Dios. Miró al cielo y suspiró y dijo, Efita, o sea, ábrase, ábrase. O sea, cuando alguien me caiga más diga, Efita, ábrase. ¿Por qué también suspira? Porque acuérdense de una cita que va a leer, Hebreos 4:15. Nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad. Eso era lo que sentía Jesús con este sordo, compasión. Porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Acerquémonos con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Amén. Lo que hicieron los amigos hay que hacerlo nosotros. A nosotros ya nadie nos va a llevar de Jesús. Nos toca a nosotros ir y traer a otros. Eso es, llevar a otros. Y no diciéndole, oiga, usted desgraciado pecador. No, nada. Yo me acuerdo que una vez yo fui a donde un padre, iba muchas veces a donde un padre que era muy especial. Y el padre dijo, todo el mundo, pídale a Dios que su familia esté acá. Y yo le escuchaba al padre y la gente. Y yo me acuerdo que yo estaba enfrente al Cristo. Y yo le dije, no puedo conmigo, y voy a traer a otros 4. Eso, su mensaje, ¿cómo lo hace? Esa fue toda la oración. Yo me quedé, y se escuchaba. Y a los 15 días estaban los 4 ahí conmigo. Entonces, para los discípulos la palabra era importante, para el sordo no, porque ni escuchaba. Estaban aparte, toda la multitud ya, pero los discípulos sí. Estaban escuchando, ábrete, era un entrenamiento para los discípulos, era un constante aprendizaje para los discípulos. ¿Cómo hace el maestro? ¿Qué hace el maestro? ¿De qué manera lo hace? Porque después les tocaba a ellos. Dice el versículo 25, al momento los oídos del sordo se abrieron y se le desató la lengua y pudo hablar. O sea, se sanó de una. Siempre que usted se encuentra con Jesús, siempre se va a sanar. Si se encuentra real. Pero si usted va con la mente por allá loca y el corazón en otro lado, unir el corazón y la mente, unirlos es complicado. Su corazón quiere cosas, su mente otra. Y cuando se desunen, el que paga las consecuencias siempre va a ser su hígado. Eso póngale la firma. Y si no me cree, despegue su hígado. ¿Cómo le lleva? Señora. Versículo que, hermano. 34. Gracias. Y vean lo curioso, eso sí ve que Jesús echa chistes de humor. Este no podía escuchar y hablaba media lengua. Y Jesús le dice, versículo 36, no le diga a nadie. O sea, no puede hablar durante un montón de tiempo. Locura y luego le dice que se calle. No, pero, ¿cómo así? O sea, con esos deseos de hablar. Exacto, imagínese usted como cuando su marido le diga, no me diga nada. Y usted, cállese. Así estaba el pobre tartamudo. Quiere hablar y no puede, cállese. Silencio, silencio. No,
Pobrecito. ¿Por qué? Porque Jesús nunca quiso llamar la atención sobre sí mismo, jamás. El mandato es que la gente se sane y convierta a otros, pero nunca que Jesús sea el superestrella, jamás. Pero usted sí se identifica con ese sordo, porque vea lo que dice acá. Después, por más de que se lo intentaba decir que se callara, él seguía hablando y hablando y hablando y contando lo que pasó. O sea, es como esa psicología inversa que llaman, que uno dice, no diga nada, y vaya a hablar. ¿Sí? Siéntese y se pone pie. Y Jesús estaba igual, cállese, y el sordo hablaba. Y a usted que escucha perfectamente, y a mí también, nos dice, vaya, proclame el evangelio, anuncie la buena nueva, enseñe la palabra de Dios. Y usted se hace el sordo. No, yo no escucho nada. ¿Sí ven cómo somos iguales del sordo? El tipo no escuchaba y tampoco podía hablar. Usted sí escucha y sí puede hablar, pero el que está enfermo acá en el evangelio no hace caso a Jesús y empieza a propagar la palabra, sí me sanó Jesús, no sé qué. Y a usted que le mandan que sí, por favor, hable de eso, que no se quede callado, ahí sí se hace el sordo y se hace el mudo también. O sea, tenemos dos enfermedades diferentes. Nuestra lengua no se mueve a favor de Dios y sí se mueve a favor del enemigo, porque lo que más está pululando en la calle es un lenguaje soez, vulgar, agresivo, y ese lenguaje no es de Dios. Aunque una señora me dice, usted es un elitista, usted como siempre le gusta estar por encima de todo el mundo, usted como se cree que habla mejor que todo el mundo. Y yo le dije así, demuéstrame en dónde Jesús dice eso. Y en cambio sí le dije, vaya y busque en internet el mandato que le dio el demonio al satanista tal. ¿Qué le decía? Ponga un lenguaje vulgar. Y el tipo lo hizo. Y las novelas son llenas de esa porquería. ¿O no se dan cuenta de ese tal Rigo? Así el tipo habla así en la vida real, no deberían dar esa novela, porque es darle más veneno a la sociedad. Deberían dar otra cosa diferente. Pero pues, esos son manejadas por las grandes gentes. Y usted debería hablar mejor. Hablar de una manera elegante, bonita, ser alguien auténtico. ¿Por qué siempre repetir lo que hay en la calle? ¿Por qué siempre repetir? Una vez averiguamos comunica que el idioma español tenía más de 100.000 palabras. ¿Y usted cuántas palabras dice al día repetía las mismas palabras? O por ejemplo lo que dice, uy, es re bacano. Bacano lo aprobaron, re no existe. El re no existe. Además es el reñero. Eso decía esta actriz María Cecilia Botero, que a ella la han llamado mucho para que siempre son películas de narco, de guerra, de todo eso, pero que ella sí esté necesitada, que no les hace. Entonces, vea, otra cosa que tenían acá los pobres discípulos, que los discípulos también eran sordos igual que nosotros. Hay un pasaje en la Biblia que a mí me cuestiona, que es cuando Jesús dice que sopló sobre ellos y les abrió el entendimiento. Los discípulos no entendían un carajo. Y ahí están iguales de sordos. Y eso es lo que deberíamos hacer, Señor, abre el entendimiento, que yo comprenda qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que tú quieres, o qué es lo que estamos, a dónde es que nos lleva, ¿sí ven? Y meternos en esa autenticidad con Dios y empezar a vivir a su manera y dejar que Él nos toque. Ser dócil. ¿Sabe qué significa la palabra dócil? Tranquilo. Manejable. Usted no dice que uno va al campo y se le botan los perros y, no, tranquilo que eres dócil. Y uno dice, Mansito. mansito. Exacto. Dócil es que se deja tocar. Eso es un animal dócil. Tranquilo. O uno vaya a alquilar un caballo, este caballo es dócil. Y uno mira, ojalá que sí. Se deja tocar. Tranquilo. Y eso es lo que nosotros debemos ser, dóciles. El sordo fue dócil, se dejó tocar, le metió los dedos, luego canalía. Maestro, que usted llegara, padre, me sana así, ¿verdad? Saque la lengua, ¿no? Usted no se deja, usted no es dócil. ¿Sí? Usted le da asco, y al sordo no le dio asco, se dejó tocar a tu manera. ¿Sí? Entonces, yo no sé cuál sea su enfermedad, yo sí sé que tiene o tenemos dos. Usted no quiere escuchar a Dios y no quiere hablar de Dios, es sordo, mudo. Y ni siquiera con señas. Una vez yo fui a cantar a un colegio de sordos y la monjita se quedó y dijo, póngale muchos bajos que ellos escuchan con más bajos. Entonces sonaba como así.
Y de un momento a otro todos hicieron así. Y entonces yo me asusté, dije, ¿qué pasa? Dijo, lo están aplaudiendo. Y usted imagínese al frente 300, y yo, no, que ya no aplaudan más, digan que ya no más. Porque no era mi lenguaje, ellos se entendían, pero yo no entendía nada. Ahora usted en su lenguaje pida a Dios que lo sane de su sordera, de su mudez para proclamar la palabra de Dios. Y yo no sé qué otra enfermedad tenga, la que tenga, pida a Dios que lo sane en este momento de oración. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta? Menos mal. Entonces, oremos. Rogaba